Un saludo fraternal para todos, el Señor les bendiga. Qué bueno es volver a estar juntos disfrutando este tiempo de estudio bíblico. Continuamos hoy hablando sobre las doctrinas escatológicas, los eventos futuros, todo aquello que el Señor nos ha revelado que va a acontecer. Y damos gracias a Dios por el privilegio que tenemos de abrir las Escrituras y disfrutar la revelación que Dios ha otorgado para su pueblo. Porque cosas que ojo no ve, cosas que oído no oye, cosas que corazón no entiende son las que Dios ha reservado para nosotros, para su pueblo. Seguimos hablando de estos eventos futuros y hoy vamos a hablar sobre el milenio. Cuando miramos la Biblia, en el libro de Apocalipsis, ya en el capítulo 19 aparece la iglesia y allí se da básicamente el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero y empieza básicamente la segunda venida de Cristo en gloria. Y después se unifica la historia terrenal con la historia celestial y empieza el reino milenial. Dios tiene un plan perfecto. Muchos niegan el reino milenial de Cristo, pero si se niega el reino milenial de Cristo, tiene que negarse básicamente la mitad de la escritura, porque a Abraham se le prometió, a los padres de Israel se le prometió a Abraham, Isaac y Jacob, y en especial al rey David, que habría realmente un reino milenial, un reino sempiterno de uno de sus descendientes. Y para que esto se cumpla, porque la escritura no puede dejar de cumplirse, porque es más fácil que el cielo y la tierra pasen que su palabra deje de cumplirse, para que se cumpla realmente las palabras de que David, la casa de David sería firmada y que sobre su trono terrenal, porque David no tiene un reino milenial sino en Cristo, o un reino eterno sino en Cristo, que sobre su trono se sentaría uno de sus descendientes y gobernaría a Israel y traería paz a Israel, a la nación de Israel. Y ustedes saben que todo Israel realmente está esperando el Mesías. Ellos no recibieron a Jesús cuando Él vino por primera vez, porque Él lo esperan como rey, siempre lo han esperado como rey, y Dios otorgará ese favor para ellos, que un día venga como rey sobre Israel. Por eso en este momento vamos a abrir las escrituras y vamos a hablar sobre ese tiempo donde Cristo reinará y gobernará sobre Israel todo el mundo y traerá la redención que también la tierra está esperando. Porque la Biblia es clara que la tierra está esperando el tiempo de redención. Y el tiempo de redención no es el tiempo de destrucción, porque muchos creen que Cristo viene y se acabó todo. Entonces, ¿dónde se cumpliría la redención de la tierra? Porque la tierra espera la redención, espera salir de este tiempo de angustia, de este tiempo de sangre y tener paz. Y la tierra no ha disfrutado de paz tampoco desde que el hombre pecó hasta el día de hoy. Y la tendrá en los tiempos de Cristo. No ha habido un gobierno justo desde que el hombre pecó y falta que venga el gobierno justo. No ha habido realmente un gobierno donde el pueblo disfrute de paz completa y necesita el pueblo disfrutar de paz completa para que se cumplan las escrituras. Por eso cuando miramos Apocalipsis capítulo 19, 20, 21, 22, se ve básicamente una secuencia de eventos. Y es maravilloso que usted y yo podamos mirar cronológicamente estos eventos, porque arriba en el cielo se dan básicamente el tribunal de Cristo, se dan la voz del Cordero y se inicia allí básicamente la segunda venida de Cristo en gloria cuando todo ojo le verá. Y nosotros vendremos con Cristo a la tierra y aquí en la tierra se termina la gran tribulación. Y aquí en la tierra, entonces, cuando se unen los dos eventos históricos, los que están sucediendo en el cielo, y se unen con la tierra con la segunda venida de Cristo en gloria, y empieza entonces el reino milenial. Este reino milenial es uno de los acontecimientos donde todas las esperanzas, todos los deseos del hombre se cumplirán. Habrá paz, habrá justicia, no habrá muerte, habrá un reinado justo, gobiernos justos, habrá quietud, no habrá robo. Bueno, realmente todo lo que deseamos y Dios preparó para nosotros y de hecho el deseo que Dios puso realmente en el corazón de nosotros se cumplirá allí. Pero no por el esfuerzo humano, sino por el reino de Cristo. Este evento ha tenido muchas interpretaciones, pero la Biblia realmente es clara en cuanto a esa doctrina. Por eso, como muchas veces les he dicho, hoy lo vuelvo a repetir. Tenga cuidado de tener posiciones y averigüe realmente qué dice la Biblia.
porque no debemos ser gente de posiciones, sino gente realmente de verdades. Y podamos decir, así dice la Biblia, así dice el Señor. Para que realmente nuestra vida esté fundamentada sobre la verdad, y para que esté fundamentada sobre la verdad tiene que estar fundamentada sobre la doctrina a la cual fuimos entregados, en la cual debemos persistir y en la cual realmente debemos creer y predicar. Así que vamos a orar y pedimos a Dios dirección para hacer todo lo que realmente nos ha mandado hacer. Aprender bien y enseñar bien las Escrituras. Soberano Dios y Padre eterno, con gratitud hoy nos presentamos delante de ti, porque a ti te ha placido que nosotros vivamos hoy un día más, que hoy disfrutemos, Señor, la gracia de estar juntos otra vez estudiando las Escrituras. Gracias, Dios, por darnos el gozo de poder, Señor, abrir la Biblia y aprender de ti. Y gracias por todos los medios, Señor, a través de los cuales hoy podemos llevar el Evangelio a muchos lugares, predicar la verdad y preparar al cuerpo tuyo, preparar a la iglesia, Dios, para la segunda venida de Cristo. A veces nos preparamos para tantas cosas, Dios, pero no para realmente ese día de encuentro. Yo sé que la iglesia sabe que tú vienes, pero la mayoría de la iglesia no está preparada ni se está preparando, y muchos están ocupados en los asuntos y en los afanes de esta vida, Dios. Por eso hoy ruego en el nombre de Jesús, para que seas tú, Señor, por tu Espíritu, quien despierte nuestro espíritu, para realmente vivir en la verdad y poder, Señor, disfrutar el esperar a Cristo, su segunda venida hoy, si a ti te place. Y si no, que nos permita ser fieles y hacer la tarea que nos has encomendado, de vivir en la verdad hasta el día, Señor, en que tú aparezcas en las nubes. Te damos gracias porque eres bueno y eres fiel. Y gracias por poner a nuestro alcance la palabra, la revelación. Y gracias por tu Santo Espíritu que mora en nosotros, Dios, y nos permite realmente entender la verdad. No solo aprender letra, sino poder conocer el espíritu de la palabra y disfrutarlo. Nos alegramos y nos gozamos en ti con gratitud en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos y amigos, lo primero que vamos a resumir, digamos así, es qué es el milenio. Vamos a Apocalipsis 20 y vamos a leer básicamente los primeros 9 versículos. Apocalipsis 20, los primeros 9 versículos. Dice la Escritura: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada de Dios, y descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es maravilloso este texto, cómo repite esta frase, 1000 años, 1000 años, 1000 años, 1000 años. Porque realmente son eventos reales. La mayoría tratan de alguna manera de colocar esto de manera simbólica, pero no es simbólico, realmente son hechos históricos. Y los eventos que están aquí realmente revelan que son hechos históricos consecutivos. Y qué bueno es que nosotros entendamos lo que la Escritura realmente dice. En las profecías de Daniel, voy a leer un texto en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 4. Por favor, acompáñenme allí. Libro de Daniel en el Antiguo Testamento, capítulo 7, versículo 14.
Dice la escritura allí en el versículo 14. Y fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Allí Dios a través de Daniel está anunciando realmente el reino de Cristo. Ese reino que vendría un día y que vendrá y que esperamos muy pronto. Nosotros tenemos el privilegio de vivir en los últimos tiempos. La mayoría de los creyentes no conocen los tiempos en que vivimos. Y son tiempos finales. Finales no para el mundo, porque aún no es el fin del mundo, falta mucho para que el mundo se acabe. Debido al reino milenial de Cristo, faltarían más de 1000 años para que realmente el mundo sea destruido y el mundo se acabe, y la raza humana se acabe, y todo lo que nosotros vemos se acabe. Pero estamos en tiempos finales porque ya llega el día de la segunda venida de Cristo, que marca realmente el final de la historia de la iglesia sobre la tierra. Y empieza realmente el reinado de Cristo y la iglesia al lado de Cristo, reinando con Cristo por 1000 años. Y qué bueno que usted se tome ese trabajo, esa responsabilidad y ese privilegio de leer los profetas y en especial los últimos capítulos de los profetas, porque al final de los profetas siempre se está anunciando la restauración final de Israel, porque Israel ha sido un pueblo rebelde desde el principio. Israel no creyó en Cristo, pero Cristo vendrá y restaurará a Israel, porque Dios le prometió a Israel que un día sería cabeza y no cola, y nunca ha sido cabeza de todas las naciones. Siempre ha sido de alguna manera cola y ha estado bajo la autoridad de las naciones, y en este momento, cumpliendo las escrituras, está bajo el dominio de los gentiles, mientras que la iglesia sea terminada. Una vez crea el último de los llamados, de los escogidos, miembros de la iglesia, entonces vendrá Cristo a su reino milenial e Israel será restaurado, como dice las escrituras, y la salvación vendrá a Israel, e Israel creerá y reinarán con Cristo y al lado de Cristo por 1000 años. Entonces es maravilloso realmente entender estos principios y el capítulo 20 marca realmente los eventos iniciales del reinado. Cristo viene en las nubes. Y ustedes ven que cuando Cristo vino, entonces en el capítulo 19 vemos lo primero que va a hacer. En el versículo 19 del capítulo 19 dice la Biblia, y vi a la bestia. Esto es cuando Cristo baja de los cielos para iniciar su reino milenial. Vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Porque según los eventos históricos, el anticristo va a reunir todos los ejércitos para destruir Jerusalén y atacar Jerusalén, y en ese momento viene Cristo. Entonces ellos cambian el rumbo de su pelea y quieren pelear con aquel que viene montando el caballo y contra el ejército. De hecho, ahí viene la iglesia. Viene la iglesia. Esto se parece básicamente a aquel evento cuando David estaba huyendo de Jerusalén para no pelear contra su hijo Absalón. Y él sale con sus esposas, con su ejército, sale huyendo para no pelear con Absalón, y sale un enemigo de la casa de David, de la casa de Saúl, Simei, sale tirando piedras, arrojando piedras contra ellos y maldiciendo. Y ese hombre debía morir, porque realmente estaba atacando al rey de Israel y blasfemando el nombre de Israel en frente de todos. Y así va a pasar algo similar. La bestia va a cambiar el rumbo de su batalla y va a tratar de atacar a Cristo. Y dice la Biblia, versículo 20, y la bestia fue apresada. Esto es el anticristo. Y con ella también fue apresado su aliado, que es el falso profeta, que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, porque son los primeros eventos que acontecen al inicio del milenio y el reinado de Cristo. Cristo viene porque él, antes de empezar el reino milenial, él va a destruir a todos sus enemigos. Hoy en día los gobiernos gobiernan al lado de sus enemigos, dándole curules a sus enemigos, y están obligados a darle puestos y posiciones y sueldos a sus enemigos, y la mayoría de los gobiernos hoy hacen acuerdos con sus enemigos. Acuerdos de paz que nunca funcionan. Pero cuando venga Cristo a reinar en un reino justo, Él va a eliminar los injustos, porque nunca podrá haber justicia cuando hay gente injusta. Y nunca un reino será afirmado si tiene enemigos alrededor. Y nunca será afirmado si sienta a sus enemigos en la mesa propia donde el rey gobierna, porque ahí sentará a aquellos que clavarán el cuchillo.
Por eso cuando Cristo venga, lo primero que va a hacer es destruir a sus enemigos, y los enemigos eminentes que están en ese momento cuando Cristo venga es el anticristo, el falso profeta y todos los ejércitos que él tiene reunidos que realmente le obedecen. Todos los que tienen la marca en sus manos o en su frente, todos ellos serán destruidos. Ningún ser humano que esté marcado con la marca de la bestia pasará al milenio, todos morirán, porque Cristo destruirá a todos aquellos que son sus enemigos y reinará solamente con su pueblo, aquellos que tienen el sello del Espíritu Santo, que no tienen el sello de la bestia, y ellos reinarán y gobernarán al lado de él como su pueblo. Por eso el texto dice, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos, todos aquellos soldados y todos los seres humanos en el mundo, niños, jóvenes o adultos, que no creyeron en Cristo durante la gran tribulación, sino que creyeron en el anticristo y que fueron marcados con la marca de la bestia. Todos estos fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y las aves se saciaron de las carnes de ellos. Y el evento del versículo 1 del capítulo 20, entonces dice, vi un ángel que descendía del cielo. Viene con la autoridad de Dios y con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. ¿Para qué? Para prender al dragón, esto es a Satanás, porque es la cabeza de la enemistad. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo Satanás, y lo ató por 1000 años. Es interesante que el anticristo y el falso profeta son echados al infierno, literalmente son echados al infierno. Fueron pasados de esta vida directamente al infierno, pero Satanás no. Satanás no vive en el infierno, porque el infierno es el lugar de martirio, de castigo para Satanás y sus demonios. Y Satanás en este momento no está en el infierno, nunca ha ido al infierno, ni conoce el infierno. Él no ha ido allí, pero allí irá. Pero cuando Cristo venga, él no lo lanzará al infierno, porque aún lo necesita en el eterno plan de Dios, aún lo necesita en los hechos históricos. Por eso no es lanzado al mismo lugar donde fue lanzado el anticristo y el falso profeta, sino que es atado en el abismo o en algún lugar del espacio, fue atado juntamente con sus demonios, porque va a ser atado él y sus demonios. Por 1000 años van a ser apresados. Recuerde que la Biblia dice que hay un montón de demonios que Dios tiene amarrados, que los tiene bajo prisión y están en un lugar allí, por la palabra de Dios, prisioneros. Porque un espíritu de alguna manera no se puede atar, pero Dios sí lo puede hacer. Y por su palabra los puede tener en un solo lugar sin que se muevan. Recuerden que en la Biblia vemos muchos demonios suplicándole a Jesús que no los martirizara, que no los echara, que los dejara, que aún no había llegado el día realmente del juicio. Y el versículo 3 dice exactamente qué aconteció con él, y lo arrojó al abismo, a algún lugar del espacio, algún lugar donde el Señor reservó para realmente encerrarlos durante 1000 años, durante el reinado de Cristo, porque el enemigo no reinará al lado de Cristo, ni Cristo reinará al lado del enemigo, ni permitirá a ninguno de sus enemigos estar en su reino. Y los arrojó al abismo y lo encerró. Y puso su sello sobre él. O sea, realmente los puso bajo autoridad, de tal manera que no se podían mover de ese lugar donde los puso, porque así es la palabra de Dios, lo que Dios ordena, así sucede. Y ni Satanás ni nadie pueden violar la autoridad de Dios. Y los encerró, y dice, ¿para qué? Para que no engañasen más a las naciones, o para que no engañasen a las naciones mientras que el Señor reinaba. Mientras que el Señor reina, Satanás no estará ahí para engañar. En este momento Satanás está engañando juntamente con sus demonios a la humanidad, y a nosotros como cristianos también nos engaña y trata de engañarnos y destruirnos, y busca que nosotros blasfememos el nombre de Dios. Por eso el texto dice que lo encerró para que no engañe más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años del reinado de Cristo. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo, porque Dios en su eterno plan, recuerde que Satanás es necesario en el plan de redención. Estamos en un plan de redención, y lo que Dios diseñó para toda la humanidad es un plan redentivo, un plan en el cual Dios quiere que el hombre realmente disfrute no solo el privilegio de ser una criatura creada por Dios, sino que disfrute una relación con Dios. Y que realmente el hombre conozca a Dios como un Dios santo, como un Dios bueno, como un Dios perfecto, un Dios misericordioso. Y para eso era necesario que el hombre quedara en una situación de necesidad. Y por eso existe el pecado, existe Satanás, existen los demonios, y también por causa del proceso de santidad, porque si no hay realmente oposición, no hay guerra. Y la guerra es necesaria para tener un ejército, es necesaria para fortalecer el carácter del hombre.
Y el pecado realmente muestra la necesidad que nosotros tenemos de ser santos y de parecernos a Dios. Por eso es necesaria la existencia de todo ello en el eterno plan de Dios. Dios es sabio y perfecto, y Satanás tiene un papel importante en el eterno plan de Dios hasta el día que Dios termine su eterno plan. Por eso, mientras el reinado de Cristo, Satanás estará preso, estará realmente allí guardado y no podrá salir de allí, porque Satanás no es omnipresente. Él solamente puede estar en un solo lugar, los demonios tampoco son omnipresentes. Hay demasiados para llenar la tierra, pero cuando Dios los encierre estarán en un solo lugar y no podrán engañar a las naciones, no podrán pasear sobre la tierra, no podrán poseer los seres humanos, porque los seres humanos que estarán o estaremos en el milenio, estaremos bajo el gobierno de Cristo. Nosotros como iglesia glorificados y Satanás ya no tenemos nada que ver con él, nada para nada, ni él no tendrá nada que ver con nosotros, pero la gente que pase viva el milenio pasarán siendo pecadores arrepentidos y ellos sí podrán ser engañados. Y las personas que nazcan en el milenio, porque habrá multiplicación, podrán ser engañadas, por eso va a ser encerrado. Y el versículo 4 dice, y vi tronos, porque realmente Cristo viene a reinar. Y un verdadero gobierno no se hace solo. Aunque Cristo es Dios, Él no hará ese gobierno solo. Él delegará y pondrá realmente autoridades para gobernar. Como hoy tenemos alcaldías, como hoy tenemos gobernadores, como hoy tenemos concejales. Dios pondrá un gobierno realmente para cuidar todo el mundo y habrá una función para su pueblo allí también. Vi trono y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados, estas son las almas de todos aquellos que murieron durante la gran tribulación, los que estuvieron bajo el altar suplicando que hubiese justicia, a los cuales se les ordenó que esperasen un poco de tiempo hasta que se cumpliera el número de todos los que habían de morir en la gran tribulación. Pero ellos, al final de la gran tribulación y en el inicio del reinado de Cristo, resucitarán para reinar con Cristo. Dice, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron, o sea, resucitaron y reinaron con Cristo 1000 años. Estuvieron en el reinado de Cristo porque van a disfrutar ese privilegio. Pero los otros muertos, todos esos que murieron allí cuando fue aprendida la bestia, y todos los que han muerto en toda la historia sin aceptar a Cristo, ellos quedaron en el Seol, sus almas en el Seol y sus cuerpos en el sepulcro, hasta que se cumplieran los 1000 años, porque al final de los 1000 años entonces sí vendrá el fin. Y por eso dice la Biblia, esta es la primera resurrección. La primera resurrección realmente está contando a Cristo como el primero y las primicias, a la iglesia, a los salvos, todos los salvos del Antiguo Testamento y todos los salvos de la gran tribulación. Todo ese grupo conforman básicamente la primera resurrección. Después lo miraremos con detalle. Por eso dice la Biblia, bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección. El que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, porque la segunda muerte tiene que ver ya con aquellos que rechazaron a Cristo. Y seremos sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Es interesante. Se levantarán para servir al Señor, se levantarán para disfrutar a Cristo y estar con Cristo por los siglos de los siglos. Y es maravilloso. Y el versículo 7 ya está hablando del final del milenio, cuando se cumplan los 1000 años. Después de que pase el gobierno de Cristo, entonces Satanás será suelto de su prisión y eso lo veremos ya en la última revuelta de Satanás, otro evento que vamos a estudiar. Por eso es maravilloso entender estos principios. Y todo esto acontecerá en ese orden cronológico. Realmente el milenio será un evento que sucederá después de la boda del Cordero y después de la gran tribulación. De hecho, sucederá tan pronto Cristo regrese a la tierra en su segunda venida en gloria. Aunque algunos no creen, la Biblia es clara de que realmente Cristo vendrá por la iglesia y luego vendrá con la iglesia. Y esas dos partes marcan la segunda venida de Cristo. Cristo viene por la iglesia porque no va a traer ira sobre la iglesia, porque la ira sobre nosotros ya cayó sobre Cristo. Él quitará la iglesia antes de traer la ira de Dios sobre esa tierra, de la misma manera como cuando Él castigó a Sodoma y Gomorra. Antes de castigar a Sodoma y Gomorra, Él sacó al justo Lot de allí, porque Dios no es injusto y no va a castigar al justo con el injusto.
Y recuerde que nosotros somos justos, no porque nosotros seamos justos, sino porque hemos sido justificados gracias a la justicia de Cristo. Y nos va a sacar el Señor antes de traer su ira sobre la tierra, pero después volverá a unir las dos historias, la terrenal con la historia celestial, y esa unidad entonces será el milenio. Entonces resumimos quiénes entrarán en el milenio. Allí entrará la iglesia como la esposa de Cristo, no como novia. Recuerde que hoy somos la novia de Cristo, una novia desposada y comprometida. Allí ya seremos la esposa. Y recuerden que estaremos en el tribunal de Cristo para ser limpiados y ser vestidos. Y luego entonces vendremos con Él al reinado milenial con Él en la tierra. Todos los santos del Antiguo Testamento estarán allí porque habrán resucitado. Habrán resucitado en este periodo de la gran tribulación. Realmente no sabemos si resucitan con la iglesia o resucitan a mediados de la tribulación o al final, pero resucitarán allí para el reinado de Cristo, porque serán los amigos del esposo, será el pueblo realmente de Dios, y a quienes se lo prometió realmente que estarían en el reinado de Cristo. Entrarán allí todos los santos de la gran tribulación, o sea, todos los que murieron en la gran tribulación y todos los que pasaron o creyeron en la gran tribulación, que pasaron vivos. Y allí se cumplirá realmente Mateo 24:13, que es muy mal aplicado hoy en día en las predicaciones, y se lo aplican es a la iglesia, y realmente uno de los errores más grandes es aplicar ese texto a la iglesia, porque realmente ese texto está dentro de los eventos de la gran tribulación y se aplica solo a aquellas personas que, habiendo creído en Cristo, no murieron durante la gran tribulación. Recuerde que dice Mateo 24:13, y todo el que persevere hasta el fin será salvo. Recuerde que la salvación no está por la perseverancia del hombre, ni por las obras del hombre. Están realmente por la obra de Cristo. Pero lo que dice el texto en Mateo 24:13, en el contexto donde está, es que realmente todos aquellos que sobrevivan la gran tribulación, siendo creyentes, habiendo conocido a Cristo, no los que pusieron la marca de la bestia, sino los que realmente no se la pusieron y resistieron y huyeron y se escondieron y vivieron la gran tribulación, esos pasarán vivos al milenio. Por eso pasarán todos los santos de la gran tribulación, tanto los que murieron y resucitarán para estar en en el milenio, como aquellos que, habiendo conocido a Cristo, no murieron y llegaron al final vivos, entonces pasarán vivos a el milenio de Cristo, al reinado de Cristo. Y entrará también al milenio el Israel que vive. Si Cristo viniera hoy, entonces el Israel que enfrenta estos 7 años de tribulación y que pasan vivos, porque el Señor va a proteger a Israel. La Biblia menciona muy bien que Dios va a proteger a Israel en el desierto. Lo va a llevar nuevamente al desierto, como cuando lo sacó de Egipto, y lo sacó de Egipto para protegerlo de la ira, del juicio que Dios traía sobre Egipto de alguna manera, y estando en Egipto los protegió, porque allí los protegió como pueblo de él, los protegió de la ira de Dios, los sacó al desierto para protegerlos y llevarlos a la tierra prometida. El pueblo aquel no entró en la tierra prometida por su negligencia y su rebelión, pero este pueblo, el pueblo que esté vivo de Israel, cuando Cristo venga, ese pueblo va a ser salvo, porque tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y Romanos capítulo 11 es claro en eso. Es que Dios va a extender salvación al pueblo que le despreció. Y Dios va a traer el corazón, porque ellos van a tener el privilegio de ver a Cristo bajar de los cielos. Y Cristo aún tiene todavía la marca de los clavos en sus manos y la marca de los clavos en sus pies y la marca de la espada en su costado, para que el pueblo de Israel lo vea y crea que realmente aquellos que ellos mataron es el Mesías, el Hijo de Dios. Igual que la predicación inicial del apóstol Pedro, allí en Jerusalén, aquel que ustedes cogieron, martirizaron, crucificaron, a ese que ustedes mataron, Dios lo ha levantado de entre los muertos y lo ha hecho Señor y Rey. Y ellos lo van a ver, y la Biblia es clara en eso. Y al verle, Dios les concederá el arrepentimiento y la gracia de reconocer a Jesús como Salvador. Lo harán con lágrimas y gran dolor por haber matado al autor de la vida. Lo verán venir en gloria y creerán. Por eso es maravilloso entender esta parte. Miremos algo en la Escritura de qué clase de reino será este reino, el reino milenial. ¿Qué clase de reino será el reino milenial?
En el libro de Miqueas, vamos al Antiguo Testamento, por favor. Recuerde que allí está, en los profetas menores, está Miqueas. Y vamos, por favor, a leer el versículo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Miqueas capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice, acontecerá en los postreros tiempos, por eso es bonito leer los profetas, porque todos los profetas anuncian la restauración de Israel. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de los montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos, porque Israel va a ser cabeza, cabeza de todas las naciones. Escuche, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Esto es parte del reino milenial, que será un reino universal. Cristo no será el presidente de un país, Él será el rey del mundo completo. Será el presidente de todo el mundo completo, y todas las naciones irán a adorarlo en Jerusalén. Y en Zacarías capítulo 9, versículo 10. En Zacarías capítulo 9, más adelante está Zacarías. Capítulo 9, versículo 10, dice la escritura, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío, el señorío de Cristo, será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra, porque será un gobierno universal. Y también será un reino de justicia. Vamos al libro de los Salmos, por favor, capítulo 96. En el libro de los Salmos, capítulo 96, el versículo 10 dice la escritura, decide entre las naciones, Jehová reina, porque él va a gobernar las naciones de la tierra. También afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia, porque será un reino de justicia. No habrá injusticia en la tierra, a pesar de que habrán algunos injustos, Dios no permitirá que haya injusticia. ¿Por qué digo que hay injustos? Porque recuerde que pasarán vivos, los vivos de la gran tribulación pasarán, ellos serán personas normales que aceptaron a Cristo y tendrán hijos y que llenarán la tierra, porque allí también se va a cumplir la palabra de Dios para toda la tierra. La palabra de Dios tiene que cumplirse. Antes de que todo termine, tiene que cumplirse. Y una de las órdenes que Dios dio a los seres humanos fue llenar la tierra, y los seres humanos jamás hemos cumplido esa palabra. Porque los seres humanos, desde que realmente pecamos, hemos sido rebeldes, y desde Nimrod nos rebelamos a vivir en ciudades, porque Dios quiso que no viviéramos en ciudades. Realmente en el eterno plan de Dios solamente hay en el plan de Dios que existiera una sola ciudad, y eso, la Nueva Jerusalén, y es una ciudad no porque Dios quiera que sea una ciudad, sino porque es un pueblo muy grande, que realmente esa casa de nosotros, nuestra casa, es una ciudad completa, la ciudad de Dios, pero realmente es la casa de la iglesia. No porque sea una ciudad, sino porque es la casa de la iglesia, y la iglesia es un número bastante grande de personas. Pero es maravilloso mirar, y allí se cumplirá realmente la palabra de Dios, de que sea llena la tierra con habitantes. La tierra será llena, llena completamente. En todo lugar de la tierra habrá gente habitando la tierra, cultivando la tierra y disfrutando realmente el campo. Volvamos a Malaquías, por favor, vamos al libro de Malaquías. Allí al final de las escrituras del Antiguo Testamento, el capítulo 1, versículo 11 nos muestra que será un reino de obediencia. Dice la Biblia en el versículo 11, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Esto no se ha cumplido ninguna todavía. Porque recuerde que mientras que el mundo esté gobernado por los hombres, hay rebelión. Y hasta el día de hoy no se ha cumplido esta palabra, que en todo lugar se adore el nombre de Dios y en todo lugar se ofrezca realmente ofrenda de sacrificio a Dios, obediencia a Dios. No lo ha habido. Desde que Adán pecó, no lo ha habido. Solo en el reinado de Cristo habrá una obediencia universal al Señor. Y en el libro de Zacarías, en el capítulo 14, vamos allí. Pasen una hoja atrás. En el libro de Zacarías, capítulo 14, versículo 20-21, dice la Biblia, en aquel día
Será grabado sobre las campanillas de los caballos. ¿Qué se grabará allí? Santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y toda olla en Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Es interesante que será un reino de santidad. Será un reino universal, será un reino de justicia, será un reino de obediencia, será un reino de santidad, porque el que gobierna es santo. Donde reinan los justos habrá justicia, donde reinan los santos habrá santidad, donde reina el obediente habrá obediencia. Porque tal el líder, así será el pueblo, tal el pastor, así serán las ovejas. Y qué maravilloso, porque esto es lo que realmente Dios le prometió a la tierra y lo que todos los seres humanos de alguna manera anhelamos. Pero el único que lo puede otorgar es un gobierno justo, y el único gobierno justo que existirá es el de Cristo. Por eso qué maravilloso es saber que estaremos allí y reinaremos con Él y disfrutaremos la gracia de estar con Él. Volvamos otra vez a Zacarías, capítulo 8, versículo 8. Vamos allí a Zacarías 8, 8. Dice la escritura allí: y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, en verdad y en justicia. Porque realmente es un reino de justicia y un reino de verdad. Como ya no está el mentiroso y el padre de la mentira, que es Satanás, entonces el pueblo podrá vivir en la verdad, podrá oír la verdad, entender la verdad, creer la verdad y practicar la verdad. Porque estaremos con el que es verdadero y ausente del mentiroso, porque el mentiroso no estará allí y el padre de la mentira, el engañador, no estará allí, Satanás y sus demonios. Ellos estarán amarrados en prisión, en una prisión temporal, antes de ir a su prisión eterna. Y en el libro de Joel, capítulo 2, segundo profeta menor, vamos allá, o sea, después de Oseas está Joel, capítulo 2, versículo 23 al 29, nos muestra que será un reino donde habrá plenitud del Espíritu. Todos disfrutarán la presencia del Espíritu, todos disfrutarán realmente el obrar del Espíritu. Joel 2, 23 dice la escritura de la siguiente manera: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. O sea, nunca faltará realmente el riego, porque nunca la tierra volverá durante esos 1000 años, no volverá realmente a fallar como falla hoy. Siempre dará fruto, porque siempre habrá lluvia. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite, porque habrá producción en gran cantidad. Todo mundo sembrará, todo mundo recogerá, y no habrá allí plagas, no habrá allí maleza. La tierra producirá, porque estará bajo la bendición del Eterno. Y os restituiré, dice, los años que comió la oruga, los años que comió el saltón y el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros, porque ellos han estado para castigar la gente de este ciclo, pero no durante el milenio. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, dice el Señor, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y que no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado, porque Israel disfrutará de paz, y ninguna nación lo volverá a atacar. Ninguna nación lo volverá a atacar, porque estarán en paz todas las naciones, e Israel será la casa del rey. Allí estará la gran Jerusalén, la casa del rey y la esposa del rey, y estaremos con él por 1000 años. En Ezequiel, vamos al libro de Ezequiel, retrocedamos un poquito. Ezequiel 37, el versículo 14 dice la escritura allí: y pondré mi espíritu en vosotros, en todos, especialmente en el pueblo de Israel, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, porque Israel jamás ha reposado sobre esta tierra, siempre ha tenido enemigos. Aún durante Salomón hubo enemigos, porque fue donde la tierra más reposó del reinado de Salomón. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová. Hablé y lo hice, dice Jehová.
Allí se cumplirá toda la palabra de Dios sobre esta tierra. Allí será un reinado realmente perfecto, porque reinará el perfecto, gobernará el perfecto sobre gente que estará allí disfrutando la gracia de Él. Por eso qué hermoso es realmente entender este principio. Y por eso les dije, es triste que muchos nieguen la historia real, nieguen este maravilloso evento, que es el cumplimiento de la mayoría de la Escritura y el cumplimiento de la palabra de Dios a Israel específicamente. Porque realmente es una promesa para con Israel y una promesa para con la tierra, que Dios traería paz a la tierra. Vamos a mirar, ya que hemos mirado estas cosas, miremos algunas otras cosas, algunas condiciones, algunas bendiciones que habrán en el milenio. Y una de ellas es paz, paz mundial. Porque hoy en día lo único que hay es paz es en el corazón de aquellos que creen en Cristo Jesús. Porque no hay paz para los hombres. Dios ha prometido que en este tiempo no habrá paz para los hombres, no la habrá. Donde quiera que digan paz y seguridad vendrá guerra, dice el Señor. Esa es la promesa de Dios para estas generaciones, para este siglo, pero en el siglo del milenio habrá paz. Isaías capítulo 2, versículo 4. Vamos allí, por favor. El primero de los profetas mayores es Isaías, así que vamos allí. En el capítulo 2, en el versículo 4 dice la Biblia: y juzgará entre las naciones, hablando de Cristo, y reprenderá a muchos pueblos, porque habrá justicia. Y volverán sus espadas en rejas de arado, no habrá más guerras, habrá trabajo. Ya no habrán soldados, habrá gente laborando la tierra. Volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Recuerde que la hoz es la herramienta para cortar trigo, cebada. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra, porque habrá 1000 años de paz, porque el que gobierna es la paz del mundo, Cristo Jesús. Por eso Él dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Él la va a dar con su presencia. Por eso los que disfrutan paz hoy verdadera son los hijos de Dios, y los que debemos disfrutar paz somos los hijos de Dios, porque la paz verdadera está en nosotros, el cual es Cristo Jesús. Pero en ese entonces Cristo estará en el mundo, por lo tanto el mundo tendrá paz. En el libro de Miqueas, vamos allá otra vez, a los profetas menores. En el libro de Miqueas, en el capítulo 4, en el versículos 3 y 4, capítulo 4, versículos 3 y 4, dice la Biblia: y Él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni ensayarán más para la guerra. Y esto está hablando del milenio. Esto no está hablando del cielo nuevo y tierra nueva. Allí nunca habrá más, jamás una espada, pero aquí convertirán las espadas en ello. Y se sentará cada uno debajo de su vid, porque comerá de su propia vid. Nadie robará las uvas. Y debajo de su higuera cada uno comerá el fruto de sus propios árboles, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Esto es básicamente una condición del milenio: paz, paz mundial. Hoy se habla de paz mundial, pero es una mentira, es un engaño, es una trampa para una guerra mundial realmente. Zacarías capítulo 8, versículo 3. La Biblia es clara que será un tiempo de santidad. Vamos otra vez a Zacarías. Capítulo 8, versículo 3. Dice la Biblia: así dice Jehová: yo he restaurado a Sión, porque Él lo hará, y moraré en medio de Jerusalén. Él bajará en la Jerusalén, donde estará la iglesia, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Es interesante mirar ese texto. Habrá verdad mundial, habrá paz mundial, habrá santidad mundial. Eso jamás ha acontecido, pero está prometido por Dios, por lo tanto acontecerá en el tiempo del milenio. Y en el libro de Habacuc, vamos a Habacuc. En el libro de Habacuc, en el capítulo 2, versículo 14, la Biblia dice estas palabras: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Esto nunca ha sido, y realmente se cumplirá en el milenio, donde toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Todo mundo conocerá a Jehová, todos, todos. Algunos conocerán y no creerán, porque de los que nacen, de los que pasen vivos al milenio, que se podrán reproducir, nacerán muchos y tendrán conocimiento de Jehová, conocimiento de la verdad, aunque muchos no creerán. Y después les explico por qué. Y
En Isaías 35, vamos allí por favor al profeta Isaías. En el capítulo 35, los versículos 1 y 2 dice la escritura: se alegrará el desierto y se alegrará la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Es interesante que este texto nos muestra que habrá alegría en todo y en todos, porque allí estará el Eterno, allí estará el Dios Todopoderoso. Por eso dice, ellos verán, todo mundo verá la gloria de Jehová, la hermosura, la santidad del Dios nuestro. Hermanos, qué maravilloso es mirar y saber lo que Dios realmente ha preparado para aquel tiempo. Y en Miqueas capítulo 4, versículo 2, ya lo hemos leído, pero volvamos allá. Miqueas capítulo 4, versículo 2. La Biblia es clara que allí habrá instrucción. Miqueas capítulo 4, versículo 2. Dice, vendrán muchas naciones y ellos dirán, venid, subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará en sus caminos. Es interesante, habrá instrucción para todos. Habrá discipulado, se cumplirá realmente el propósito de Dios de discipular a las naciones, de que todos aprendan. Y dice la Biblia muy clarito en este versículo, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos. Y como Él es el que nos va a enseñar sus caminos, entonces andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Porque allí está el maestro de maestros. Allí está el modelo de todo. Allí está el verdadero instructor, que es Cristo Jesús. Qué bueno es entender realmente estos principios y disfrutarlos. En Isaías 29, vamos por favor al libro de Isaías, capítulo 29. La Biblia nos muestra claramente que allí habrá sanidad. Realmente habrá sanidad para todas las naciones. Ahora, es interesante porque dice la Biblia que habrá sanidad para todas las naciones. En la tierra nueva no habrá ninguna enfermedad, entonces tampoco habrá sanidad en el sentido estricto, porque habrá salud perpetua. Pero es interesante que en el milenio todavía estamos en esta tierra, todavía donde aún permanece el pecado porque en el milenio habrá gente pecadora. Recuerde que todos los que pasan vivos al milenio son gente que son pecadores igual que nosotros, pero perdonados y arrepentidos igual que nosotros, y los que nazcan nacerán siendo pecadores. Y espero que ustedes puedan leer, después lean Biblia para que realmente puedan entender esto. Isaías 29, los versículos 17 al 19 dice la Biblia: no se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero y en campo fértil será estimado el bosque. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, porque no habrá sordera. Los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad, porque no habrá ceguera. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Porque el violento será acabado, y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad. Los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta, y pervierten la causa del justo con vanidad. Todos ellos serán quitados porque Satanás no estará realmente produciendo todo esto en el corazón del hombre. Y Dios reinará y pondrá sanidad, pondrá quietud, pondrá paz. En el capítulo 33 del mismo libro de Isaías, vamos a leer los versículos 20 al 24. Dice la Biblia: mira a Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas de sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota por 1000 años. Porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte, lugar de ríos, lugar de arroyos muy anchos, por el cual no andará galadera de ramos, ni por él pasará gran nave. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará.
tus cuerdas se aflojarán. No afirmaron su mástil, ni entesaron la vela. Se repartirá entonces botín de muchos despojos. Los cojos arrebatarán el botín. No dirá el morador, estoy enfermo, no lo dirá. Al pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad. Todo eso es parte realmente de la sanidad que habrá en el reino milenial. En el libro de Isaías también vamos al capítulo 11. En el capítulo 11 del libro de Isaías, dice la Biblia también que allí habrá protección. Mire lo que dice el versículo 1 en adelante. Porque este es el reinado de Cristo en la tierra. Saldrá una vara del trono de Isaí. Escuche, la descendencia, porque está hablando de esta tierra. Recuerde que Isaí es el padre de David, hablando de las descendencias terrenales. Saldrá del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Este es Cristo. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender, diligente en el temor de Jehová. Esto es hablando de Cristo. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo oído de sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero. Esto es parte de la condición del milenio. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. Recuerde que está hablando del milenio, porque el milenio habrá nacimiento, por eso dice el niño de pecho. Esto no sucederá en la tierra nueva, ya no nacerá nadie. Allá todos los que pasen estaremos ya adultos. Pero en el milenio nacerán bebés y será llena la tierra. Por eso dice, y el niño de pecho jugará sobre la cueva de la serpiente. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Y esto no ha sucedido ni puede suceder en la tierra en estos tiempos, pero sucederá en el milenio. No habrá mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, esto es Cristo, la cual estará puesta por pendón a los pueblos como gobernador y rey de todos, será buscada por las gentes, y sus habitaciones serán gloriosas. Qué lindo realmente, hermanos, entender que habrá un milenio y habrá un reino de Cristo y un reino perfecto. Y vemos muchas cosas. En el libro de Jeremías capítulo 30, vamos allí. Después de Isaías está Jeremías. Capítulo 30. Vamos allí, por favor, al capítulo 30 de Jeremías. El versículo 20, dice la Escritura: y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada, y castigaré a todos sus opresores. Este texto básicamente está hablando de que allí en el milenio, básicamente habrá esa reproducción física que llenará la tierra. Leamos otros textos. En el libro de Isaías, capítulo 11, ya leímos ese texto, donde realmente los niños nacerán, los niños crecerán y se reproducirán, como leímos en Isaías 11, versículo 1 al 9. Pero vamos a leer Zacarías también 8, 12. Vamos allí, Zacarías capítulo 10, perdón. Vamos allí a Zacarías capítulo 10. Versículo 8 al 12. Dice, y los llamaré como con un silbido, y los reuniré, porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. Escuche, porque realmente la humanidad va a ser multiplicada como lo ha sido antes. Recuerde que fue multiplicada con Adán hasta Noé. Después de la destrucción de toda la humanidad, allí con Noé, después con Noé es multiplicada la humanidad hasta el día de hoy. Y en el milenio serán multiplicados los que pasen vivos, porque ya no pasará una familia, sino que pasarán muchas familias que serán multiplicadas. Por eso dice el texto, y los llamaré con un silbido, y hablando también de la nación de Israel que pasa, la nación de Israel que pasa viva, esa será multiplicada y llenarán su tierra, porque nunca Israel ha poseído completamente su tierra. Siempre han habido enemigos en su tierra, habitantes extranjeros en su tierra, y nunca realmente la tierra de Israel ha sido propiamente de Israel.
pero en el reinado de Cristo será netamente de la nación que pase viva. Por eso dice, los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido y serán multiplicados tanto como lo fueron antes. Bien que los esparciré entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán. Porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano y no les bastará. Es maravilloso entender realmente cómo el Señor sigue trabajando y dice, y la tribulación pasará por el mar y herirá el mar, las ondas, y se secarán todas las profundidades del río y la soberbia de Asiria será derribada y se perderá el cetro de Egipto. Y yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre, dice Jehová. Aunque Israel tiene que pasar por la gran tribulación, Dios los guardará, pero al final de la tribulación ellos reinarán sobre todas las naciones al lado de Cristo. Y Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, volvamos allá por favor. Porque es interesante que la longevidad, recuerde que el hombre hoy, por decreto de Dios, vive 70, 80 años y las generaciones pasadas están llegando a 90 y aún hasta 100 en estos tiempos. Pero en el tiempo del milenio, la gente volverá como al principio, como en Adán. En Adán fuimos diseñados para vivir eternamente por causa del pecado. Dios dio 1000 años de vida, pero ninguno llegó a los 1900. Matusalén fue el que llegó más lejos, pero en el milenio todos los que pasen vivirán 1000 años, todos los que nazcan vivirán hasta que se cumplan los 1000 años. Por eso el texto es muy claro en el capítulo 20, versículo 4, donde dice que vinieron, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Si una persona pasa de 30 años viva al milenio, vivirá 1030. Si pasó vivo porque es creyente, vivirá 1030 años en el milenio y después viene básicamente la transformación para vivir con Cristo por los siglos de los siglos. Qué bueno es entender esto y disfrutarlo. Recuerde que el reino milenial será un reino teocrático, o sea, Cristo reinará en representación de Dios. Será un reino teocrático porque Dios gobernará el mundo como siempre Él lo quiso. Y será cristocéntrico porque Dios gobernará a través de su Hijo Jesucristo. Recuerde que Israel era un gobierno teocrático y Dios reinaba a través de sus siervos. En el milenio será un gobierno teocrático, netamente Dios gobernando la tierra, pero a través de su Hijo Jesucristo. El rey será Cristo. Realmente, como leímos en Daniel capítulo 7, 14, el rey será Cristo y tendrá un reino sempiterno. Recuerde que en Lucas 1:32, cuando Cristo nació, se le anunció a María que Él sería el Salvador de su pueblo y el Rey de su pueblo. Y dice la Biblia en Jeremías 30, 8 y 9. Voy a avanzar pues estos textos, los voy a dar para que usted los lea en casita. David será el regente. Jeremías 30, 8 al 9 dice eso. De hecho, vamos a leerlo, hermano. Vamos allí al libro de Jeremías. Capítulo 30, versículo 8 y 9 dice la Biblia. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, porque Israel será libre del gobierno de las naciones. Y extranjeros no volverán más a poner en servidumbre. Israel jamás volverá a ser esclava de las naciones, sino que servirán a Jehová su Dios y David su rey. Esto hablando de Cristo, a quien yo os levantaré. Es maravilloso realmente mirar que Dios gobernará y allí básicamente David gobernará a través de Cristo porque la casa de David fue afirmada y es afirmada en Cristo Jesús. Y servirán a Jehová su Dios y David su rey, hablando de Cristo, a quien yo os levantaré, hablando de Cristo. Entonces, hermanos, y según Lucas capítulo 19, versículo 12 al 28, Dios, y lo que leímos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, Dios pondrá otras autoridades en el mundo, gobernadores, regentes realmente, que gobernarán y harán que las naciones, porque Dios va a colocar gente que vigile que todos los vivos del milenio, los que pasaron vivos al milenio, vivan conforme a la ley de Dios. Y para que el hombre realmente haga la voluntad de Dios, tiene que tener autoridad. Autoridad en casa, autoridad en la comunidad, autoridad en el pueblo, para que realmente dirija a que el pueblo realmente haga todo lo establecido por Dios. Y es maravilloso realmente mirar eso. Ahora, termino mencionando cuáles son los propósitos del milenio. Uno de los propósitos que la Biblia muestra del milenio es dar honra pública a Cristo en la tierra donde fue rechazado. Toda la Biblia habla
y profetiza que un día Cristo será alabado en todas las naciones y que todas las naciones vendrán a alabarlo a Él, lo adorarán a Él, y eso aún no se ha cumplido. Y en el milenio se cumplirá. Toda la tierra dará honra pública a Cristo como Rey. Y Cristo reinará literalmente, físicamente, todas las naciones de la tierra y este mundo de manera completa. Y también cumplirá, porque el milenio realmente cumple las profecías referentes a Israel y a Cristo. Porque Cristo es el Mesías y el Rey de Israel. Y aún Cristo no ha reinado sobre el Israel en el trono de David, aún no lo ha hecho. Y tendrá que hacerlo para que se cumplan las Escrituras. Y también mostrar que el hombre peca por naturaleza y no por el ambiente en que vive. Porque aunque Cristo reine la tierra, todos aquellos hombres que pasaron vivos, que se multiplicarán, los que nazcan serán gente pecadora que necesitará arrepentirse. Y habrá aún pecado y desobediencia, aunque Cristo esté gobernando. Por eso, cuando veamos la última revuelta de Satanás, ustedes podrán ver que cuando Satanás sea suelto, encontrará millones de corazones sin Cristo. Aunque vivieron con Cristo, no aceptaron a Cristo, como el caso de Judas. Judas estuvo con Cristo, vio la gloria de Cristo, tocó a Cristo, escuchó a Cristo, pero nunca creyó en Cristo. Y cuando Satanás se le dio la oportunidad, lo tocó, entró en él, lo engañó y lo usó para ir en contra de Cristo. Por eso qué bueno que nosotros entendamos todo esto. Por eso nosotros debemos descansar en lo que la Escritura dice, creyendo lo que la Escritura dice, y como dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 6. Oí como la voz de una gran multitud con el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y aleluya, porque Cristo va a reinar muy pronto sobre esta tierra. Y nosotros vamos a reinar con Él, al lado de Él, y disfrutaremos su reino por los siglos de los siglos. Amados hermanos y amigos, tenemos un Señor y Salvador que va a ser rey, que va a ser coronado rey muy pronto sobre Jerusalén y sobre todo el mundo. Él hoy desde los cielos gobierna todo, pero un día estará sobre la tierra y le veremos y disfrutaremos su reino. Y Él es nuestro amado esposo, el esposo de la iglesia. Por eso hoy adorémosle y démosle gracias, porque Él reina sobre nosotros en el trono celestial. Pero muy pronto estaremos con Él y reinaremos en esta tierra. Y toda la tierra le conocerá, y toda la tierra le adorará, y toda la tierra verá su rostro. Y nosotros juntamente con Él estaremos y viviremos con Él. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por Jesucristo y por lo que Él ha planeado hacer con todos nosotros. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias, porque a ti te ha placido, Dios, que las cosas sean de esta manera. Oh Dios, cuán hermosa y cuán preciosa es tu voluntad. Hoy nos alegramos y nos gozamos en ti, Señor, y te damos gracias porque no hay otro Dios fuera de ti. Solo tú eres Dios, nuestro Dios, el eterno, el todopoderoso, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Tu bendición y tu gracia sea para con todos y en todo, Dios. Doy gracias por Jesucristo. Gracias porque Él un día vino para salvar a su pueblo, para morir por su pueblo, para resucitar por su pueblo, para justificar a su pueblo y para formar un pueblo santo. Y gracias porque vendrá por segunda vez para que su pueblo le vea y su pueblo esté al lado de Él, pero también vendrá para reinar en esta tierra sobre su trono, sobre el trono de David. Hoy nos alegramos y nos gozamos en ti y te damos gracias por el gran privilegio que tenemos, Dios, de ser el pueblo que tú has amado, el pueblo que tú has salvado. Y nos alegramos, Dios, por tu reino, por el reino milenial de Cristo Jesús. Y damos gracias
porque un día estaremos allí. Damos gracias porque un día te adoraremos cara a cara, porque un día, Señor, exaltaremos tu nombre. Nos alegramos y nos gozamos en ti y te damos gracias, porque tú eres santo, santo, santo. Padre, gracias porque eres bueno y porque eres fiel. Gracias porque eres Dios y cumplirás lo que has prometido. Tú lo has dicho, tú lo harás. Tú lo prometiste, tú lo ejecutarás. Tú, Señor, hiciste todas las cosas y tú las cumplirás. Y nos alegramos de todo corazón que tú, Señor, tengas el control de todo. Gracias por tu Hijo Jesucristo y gracias por estar en nuestro corazón y gracias porque un día estaremos con Él. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga y anhelo de todo corazón que usted realmente esté convencido de haber creído en Jesucristo como Salvador. Dios manda a todos que nos arrepintamos y que creamos en Cristo para que estemos con Él en el reino de Él. Dios les bendiga a todos y les agradecemos sus oraciones a nuestro favor y recuerde que seguimos orando para que la Iglesia Bautista de la Vida en Río Negro tenga un lugar propio donde congregarse, un lugar apropiado, y agradecemos sus oraciones y su colaboración. Dios le bendiga ricamente.